Mi Iglesia Online. En Mi Iglesia Online queremos atenderte de la mejor manera con nuestros servicios. Si tienes una empresa y quieres estar a la vanguardia de la tecnología, somos tu mejor opción. O si tienes una iglesia y quieres que más personas te conozcan, Mi Iglesia Online es lo que necesitas. Te ofrecemos canal de streaming, canal de radio, consultoría, diseño y construcción de páginas web, diseño y construcción de aplicaciones móviles premium. Brindamos un soporte técnico 24 horas al día, 7 días de la semana. Para más información sobre nuestra gran variedad de servicios, llámanos al 305-510-8338 o al 787-718-6820 o búscanos en nuestra página web en www.miiglesiaonline.com. Llenando tus días con buena música y una programación diferente. Con Jesús y contigo en todo momento. Esta es WCOEDB, coesradio.com, transmitiendo desde Miami, Florida, para el mundo entero. Conéctate. Las expresiones y opiniones presentadas durante este programa no son necesariamente las expresiones de WCOEDB Miami, WBRT DB Miami, WJRM DB, Coes Media Group Incorporado, coesradio.com, ni sus radioestaciones afiliadas. Punto de encuentro con Alba Acevedo. Un espacio para compartir en familia, reír, aprender y mucho más. Punto de encuentro, tu mejor momento. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés. Gracias por estar aquí en Punto de Encuentro con Alba Acevedo y que este sea tu mejor momento. Hoy tenemos un programa de esos que diríamos que pican y se extienden, porque vamos a hablar de un tema que a mucha gente todavía le cuesta trabajo y se llama identidad sexual. Hoy tenemos un invitado muy especial desde Argentina. Él es Mauricio Montión del Ministerio Restauración. Así que en breves momentos estaremos con él. Pero antes, como siempre, y ustedes ya lo saben, vamos a nuestra frase del día. La frase del día dice así. Aquí está la frase del día en Punto de Encuentro. La frase del día dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Esto lo encontramos en Filipenses 4:8. Nuestro manual de vida es espectacular. Nos dice en qué pensar, porque cada vez que pensamos en lo verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable, nuestra mente, nuestro corazón se renueva y de eso sale también por nuestra boca. Así que esta ha sido nuestra frase del día. Antes de continuar, tengo un mensaje muy especial para todos los colombianos que vivimos en el exterior. Y me gustaría invitarlos a que vayan a la página de Colombia Nos Une y se inscribieran en las votaciones que hay para una mesa donde se quieren agrupar las políticas de los colombianos en el exterior y poder generar mejores tratamientos, mejores recursos para todas las personas que estamos por fuera de nuestro bello país. Así que les voy a colocar por aquí el enlace para que ustedes vayan y, a ver, creo que lo tenía por acá, a Colombia Nos Une y puedan tener este formulario que las inscripciones para las elecciones, es un piloto que se va a hacer primero y luego se van a hacer las reales, cierran mañana. Así que los animo a que vayan a Colombia Nos Une y aquí les dejo el link para que se inscriban y podamos votar y como colombianos en el exterior tengamos voz y voto. Así que ahí se los dejo. Bueno, más cositas por acá. Sin otro preámbulo, vamos a traer a nuestro invitado del día. Él es Mauricio Montión, como ya se lo dije, pero vamos a traerlo como se lo merece. El invitado de la semana en Punto de Encuentro.
Quiero agradecer a Mauricio, que se encuentra hoy en Argentina, que nos está acompañando. Él es del Ministerio de Restauración, es un ministerio que da ayuda a toda la familia integralmente y a aquellas personas que han perdido su rumbo y su identidad sexual para volver al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Pues como venimos al mundo, hombre o mujer, como Dios nos creó. Así de sencillo. Entonces vamos a darle las gracias y bienvenido, Mauricio, por estar nuevamente aquí con nosotros en Punto de Encuentro. Y veo que a pesar de ser argentino tienes la camiseta puesta, la camiseta que dice Colombia. Bueno, Albita querida, gracias. Gracias a todos los que se han podido unir. Para nosotros es un placer, un deleite comunicarnos, estar en contacto contigo y poder transmitir nuestra verdad, nuestras experiencias de vida contigo y con toda la audiencia, ¿verdad? Muchísimas gracias a ti. Bueno, en diciembre te tuvimos, para aquellas personas que no estuvieron en ese programa, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y de YouTube, Punto de Encuentro con Alba Acevedo. Estuvimos hablando de la identidad en general, de cómo se forma la identidad, que la identidad cambiaba, que se iba formando con el tiempo, que no es algo estático. Pero quiero que seas tú mismo, Mauricio, que nos haga ahí un recapitulis de lo que es la identidad para entrar en esta parte de lo que es la identidad sexual. Bien, bien. Sí, básicamente la identidad es todo ese conjunto tan multifacético, tan lleno de un montón de variables que todo junto nos define a nosotros. Es decir, ¿qué es lo que nos hace cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que te hace a ti ser Alba? ¿Qué es lo que te hace a mí ser Mauricio? Todo ese conjunto de rasgos, de personalidad, de idioma, de cultura. Tú recién estabas mencionando colombianos viviendo en el exterior, ¿verdad? La identidad del colombiano en Colombia es una, fuera de Colombia es otra. Es decir, que se van sumando a lo largo de la vida y va desarrollándose, ¿no es cierto?, esta identidad. Y como se desarrolla, ¿no es cierto?, se construye, también se puede desconstruir, ¿verdad?, y volver a construir nuevamente de acuerdo a aquellas áreas donde uno se encuentra insatisfecho, ciertamente, como digo, y digo, bueno, esta área de mi personalidad, de mi identidad no me gusta, la voy a cambiar, ¿cierto? Hay cosas que sí podemos cambiar, ciertamente, porque esto es fluido, esto es algo que no está, digamos, establecido, escrito en la piedra, como se dice, ¿no? Es algo que es sujeto a la modificación, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso es básicamente la identidad, el rasgo, el conjunto de rasgos que nos define, que nos dice, que dice al mundo, a los demás, y nos dice a nosotros quiénes somos. Y esto es absolutamente individual. Incluso aquellos que han tenido gemelos sabrán que por más que hayan nacido tengan el mismo ADN, cada uno va a desarrollar una identidad diferente porque va a estar expuesto a diferentes sucesos, diferentes experiencias en la vida y cómo esa persona reacciona a esos eventos en la vida, porque Dios a cada uno nos ha dotado de un temperamento. Algunos reaccionan positivamente a un evento X, otros reaccionan negativamente, ¿verdad? Así que a medida que vamos viviendo esas experiencias, reaccionando, se va desarrollando, se va construyendo esa personalidad única, irrepetible, que a Dios realmente le agrada, porque Él ha querido que Él pueda poder intervenir en esa área, como vamos a estar viendo en un momento. Así es, y qué bonito es cuando mi tía dice algo muy especial. Dice, los hijos son como los dedos de la mano. Todos dependen de la palma, pero cada uno es diferente. Entonces, así somos cada uno de nosotros. La identidad de cada dedito es totalmente diferente, aunque todos salgamos de la palma de la mano. Así Mauricio, es. hablaste de que la identidad se puede desconstruir. Y esto es para bien y para mal. Pero como vamos a hablar de identidad sexual,
¿Cómo se puede desconstruir una identidad sexual? Bien, bien. Aquí es algo muy importante para tener en cuenta, es que no podemos divorciar la identidad sexual de la identidad personal. No son dos cosas diferentes. Nos gustaría, y en realidad la psicología, ¿no es cierto?, ha divorciado, ha dividido la identidad sexual por un lado con nuestra identidad personal por otro lado. Pero esto es un error, no podemos separarlas. Nuestra identidad como personas en su totalidad está compuesta también por nuestra sexualidad. Y cuando hablo acerca de sexualidad, Albita querida, las personas que escuchen, no estamos hablando de la mera genitalidad. No. La sexualidad es un todo muy amplio, sujeto a un montón de variables, que esto es parte de la identidad. Así que cometemos un error, en realidad, el divorciar, el decir, bueno, mi identidad sexual es por un lado y mi identidad personal es por otro lado. No las podemos, aunque quisiéramos, se retroalimentan y es en realidad parte de un todo. Por eso, cuando hablamos de nuestra identidad y cuando una persona se identifica, ¿no es cierto?, y usted tiene que llenar un formulario, dice sexo, hombre o mujer, ¿no?, masculino o femenino, porque nos identificamos de esa manera. Nuestra sexualidad es parte de nuestra identidad y es parte de ese todo en que las personas vamos desarrollando a través de aproximadamente 2 décadas de nuestras vidas, Alba querida. Nuestra identidad y nuestra sexualidad van de la mano y a medida que vamos desarrollando una, indefectiblemente vamos desarrollando la otra porque van de la mano, ¿ok? No es que una entra en un estado inerte, en un freezer y no se desarrolla, ¿no?, sino que está sujeta a las mismas experiencias, a los mismos eventos que el individuo va experimentando, sobre todo cuando esto comienza muy temprano en la familia, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de identidad sexual? Es como yo me defino, como yo me concibo a mí mismo de acuerdo a mi sexo, ¿no? Varón, en mi caso, mujer en tu caso. Nosotros creemos firmemente que hay solo 2 sexos, esto lo dice la ciencia, ¿no? XY y XX, hombre y mujer, biológicamente en los cromosomas ya está determinado. Esto es invariable, esto sí no lo podemos manipular. Exacto, no lo podemos cambiar, no lo podemos manipular, no somos mitad perro, mitad humano, ni somos mitad hombre ni mitad mujer, o somos hombre o somos mujer. Exactamente, así que biológicamente eso es inmutable, eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, todo este rasgo de característica que acompaña a nuestro sexo, en el caso de los hombres, lo masculino, y en el caso de la mujer, lo femenino, creemos que solamente hay 2 sexos, hombre y mujer, y por lo tanto hay 2 géneros, lo masculino y lo femenino. No podemos separar el sexo masculino, el sexo hombre del género masculino y el sexo mujer del género femenino. Ahora, esto es lo que llamamos identidad sexual, ese conjunto de rasgos que nos identifica como hombre, y en el caso de las damas, ese conjunto de rasgos que se identifica como mujer, que es propio al sexo biológico, ¿no? Es natural que el hombre desarrolle, ¿no?, su género masculino en su entorno, ¿verdad? Y como tú bien decías, ese desarrollo puede estar sujeto a un montón de situaciones que van a fortalecer ese género masculino o lo van a debilitar, ¿no? En el mismo caso de la mujer que ha estado expuesta, por ejemplo, a una familia donde el papá golpeaba a la mamá,
donde el papá abusaba físicamente y también psicológicamente a través de palabras, diciendo tú eres una basura, eres una mopa, tú no sirves para nada. Esa niña que vio eso de su mamá, ¿no es cierto? Ella va a comenzar a recibir esas pautas con respecto a su género y va a empezar a integrar eso como, bueno, ser mujer entonces es estar en estado de desventaja, ¿no? Y ser hombre es ser superior, ser hombre es tener el poder, tener el control. Y estas situaciones familiares, por eso es tan importante que entendamos que nuestra sexualidad, nuestro desarrollo sexual, nuestra familia tiene un alto impacto en cómo vayamos a construir, a desarrollar una sexualidad sana o vayamos a desarrollar una sexualidad malsana, inadecuada, insuficiente. La mujer que se cree a sí misma, que por haber sido una mujer y por ser mujer está en una situación de desventaja, esto dice mucho de cuál ha sido la crianza, cuál ha sido el ambiente donde ella se ha expuesto, ¿verdad? Y bueno, y a lo largo de casi en la primera década es donde el individuo comienza a tomar estos aportes, ¿no? En cuanto a su propia masculinidad, en el caso del varón, y va a desarrollar su sexualidad o su identidad sexual masculina y la mujer la femenina. Ahora, esto es tan complejo que realmente necesitamos claridad y entendimiento cuando hablamos de estos temas, porque no es 1 más 1, 2, ¿ok? O 2 más 2 es 4. No es algo matemático porque está sujeto, obviamente, a muchas intervenciones y muchos ingredientes. Por ejemplo, aquí un ingrediente fundamental de cómo ese niño va a abrazar su masculinidad y su identidad como varón, o la niña va a abrazar su identidad como mujer, como algo bueno, algo digno, algo honroso, tiene que ver lo que mencioné hace un momento. Nuestro temperamento. ¿Qué es lo que es el temperamento? No quiero usar palabras que confundan a la audiencia. Temperamento básicamente es como fuimos cableados, por decir así, ¿no? Recién mencioné el tema de los mellizos. Cómo cada uno es susceptible a las experiencias de vida, ¿no? Tú bien decías de tu tía que decía 5 hijos, ¿no? Son 5 identidades porque cada uno ha sido dotado por Dios con ese temperamento. Y la manera como la persona ha sido cableada va a decir mucho de cómo va a reaccionar, cómo va a responder a esos estímulos en su familia. Por ejemplo, esa niña que vio a su mamá vapuleada, pisoteada, abusada físicamente, intelectualmente, va a recibir esos estímulos y en su mente de niña, ¿no es cierto?, en la personalidad que se va construyendo como mujer, no va a querer asociarse o no va a querer, obviamente, internalizar o abrazar esas pautas, ¿no?, femeninas. ¿Por qué? Porque la niña no es que piensa, sino que estos son procesos que van desarrollándose a nivel subconsciente. No es que el niño de 3 años o la niña está viendo que su mamá es tratada vilmente por el papá y la niña lo procesa, sino que ella dice, si ser mujer es ser tratada de esta manera, entonces prefiero no serlo, prefiero separarme, prefiero desidentificarme. Ahí está el tema de la identidad. Nuestra identidad sexual como hombres o como mujeres está íntimamente relacionado con el progenitor del mismo sexo. A tanta mejor relación hayamos tenido con ese progenitor, tanto más vamos a hacer las paces con nuestra masculinidad, en el caso de los varones,
y la feminidad en el caso de la mujer. Si la niña tuvo una mamá que fue tratada de manera honrosa, honorable, con dignidad, esa niña va a recibir esos estímulos, va a decir, qué bueno que es ser mujer, yo quiero parecerme a mi mamá, ¿no? Sin embargo, si comienza a escuchar de la mamá, no, si ser mujer es una basura, si ser mujer es para que te traten mal, ¿no? Y a la misma vez, mensajes muy confusos con respecto a los varones, ¿no? Los hombres son una porquería, los hombres engañan, los hombres te abandonan, ¿no es cierto? Y muchas veces las niñas escuchan esto de sus mamás y dicen, no, ser mujer representa dolor. Esa es la ecuación en la vida de la niña. Y subconscientemente la niña comienza a desapegarse, a desidentificarse, a alejarse justamente de esas pautas, de esos nutrientes, ¿no? Y es muy interesante también lo que sucede en el caso del varón. En el caso del varón, el que recibe esos aportes y esa nutrición masculina con respecto a su sexualidad viene del papá. Y es aquí donde muchos hombres en la cultura latina, en la cultura afroamericana, caen en un vacío porque lo que predomina en nuestras culturas latina y afro es la orfandad, ¿no? Cuando el padre se hace ausente, ¿no? Y el niño entonces cae en un vacío porque no tiene con quién identificarse. Se lo deja a tientas con respecto a quién es él como varón y de dónde recibir esos nutrientes de que ser varón es algo bueno, los roles inherentes al sexo masculino. Y esto es muy difícil para el varón, no tanto para la mujer, porque la mujer la tiene la mamá, ¿no? Y se puede identificar con ella. En cambio, el varón, primero, tiene un paso, esto lo describe la psicología desarrollista. La niña la tiene la mamá y se puede identificar con ella inmediatamente. El niño tiene que primero desidentificarse de mamá, que ha estado 9 meses cuando estaba embarazada, luego estuvo 1 año dándole de mamar, y el niño tiene al principio, el varón, una relación simbiótica, el niño y la niña con su mamá, ¿verdad? Y a los 2, 3 años, el paso que el niño tiene que tomar es, psicológicamente hablando, desidentificarse de mamá, ¿no es cierto?, e identificarse con papá. Y es aquí donde el niño tiene ese desarrollo extra que la niña no lo tiene, ¿no? Y es allí donde el varón cae muchas veces en un vacío porque no hay esos referentes, no está el referente principal de esos nutrientes que le puede aportar a ese niño, ¿no? El papá ausente no va a poder estar diciéndole a su hijo cuando está jugando ese campeonato en la escuela, qué bueno que te fue, que le va a estar, ¿no es cierto?, animándole a que por más que se caiga, ¿no es cierto?, y pierda ese partido, va a estar el padre allí pareciéndole, bueno, esta vez no te fue bien, pero la próxima sí lo vas a poder, ¿no? Es crucial el rol del progenitor del mismo sexo en el desarrollo de la sexualidad. Masculina, su papá; femenina, la mujer. Tengo para ti una preguntita que nos hace Carmen Gallego. Dice, yo tuve una buena relación con mi progenitor del mismo sexo. ¿Qué diríamos en ese caso? Algunos dicen, yo tuve una buena relación con mi progenitor de mi mismo sexo. ¿Qué diríamos en ese caso cuando la identidad se desbarata? Bien. Aquí viene un fenómeno, le llamamos nosotros, en el desarrollo malsano, por decir así, de la sexualidad, que es justamente la separación defensiva. ¿Qué es esto de la separación defensiva? Esto lo vemos todo el tiempo en el Ministerio de Restauración. Papás, mamás que llaman porque sus hijos están confundidos en su sexualidad, ¿no? Y cuando entrevistamos a ese papá, le hacemos algunas preguntas y nos dicen, yo fui un buen padre, ¿no?
Yo fui una buena madre, estuve presente, yo me conecté con mi hijo, en el caso del varón, me conecté con mi hija. Y esto es real. Papás que hicieron ciertamente un muy buen trabajo como progenitor. Ahora, el niño, de acuerdo a su propio temperamento con el cual fue dotado por Dios, dijimos que el temperamento es como el niño, la niña ha sido cableado por Dios y cómo reacciona a esos estímulos. Una de esas reacciones tremendamente común es separación defensiva. ¿Qué hace el niño? Por ejemplo, yo les voy a contar, a aquellas personas que me conocen habrán escuchado al hartazgo esta anécdota, pero es muy representativa de cómo los niños muchas veces reaccionamos negativa y destructivamente a la paternidad. Cuando tenía solo 3 años, mi padre me lleva a un lavadero de auto. Me dice, Mauricio, ven, vamos a lavar el auto. Hace 40 y tantos años atrás, ¿verdad? Yo feliz porque mi papá me estaba, ¿no?, sacando del contexto maternal de mi casa, que eso es el paso que los papás tenemos que ayudar a los hijos a transicionar, a salir de debajo de las polleras de nuestras mamás, ¿verdad? A destetarnos, por decirlo de una manera común. Y yo feliz, ¿no? Llegamos al lavautos, yo estaba en el asiento de atrás. Mi padre sale del auto, le echa llave al auto para que yo no saliera, porque era un niño muy inquieto, por temor quizás había una avenida, que me pasara algo. Y en un momento yo estaba en el asiento de atrás, Alba, y lo que comencé a experimentar, vi que como un dragón me estaba devorando. Y que no era un dragón, eran los rodillos esos de los lavautos no sé si en Estados Unidos todavía hay esos lavautos de varios colores, y que este dragón estaba lanzando como una baba, ¿no? Que era el jabón, el detergente, ¿no?, del lavauto. Y fue tan traumática esta experiencia porque lo veía a mi padre de afuera saludándome, riéndose, disfrutando de que a mí me estuviera devorando un dragón. Mire usted cómo yo procesé esta experiencia. Fue tan traumática que me oriné encima, ¿no? Y luego en mi proceso de sanidad, de restauración, yo le pedí a Dios, ¿en qué momento me comencé yo a separar, a no tener nada que ver con mi papá, a construir este muro, ¿no es cierto?, de separación que me separaría de él? Y el Señor me mostró, Dios me mostró esta experiencia, que yo en mi mente de niño de 3, 4 años, no recuerdo, fue tan traumático esto que hice un voto interno y dije, este hombre me quiere hacer daño, este hombre disfruta de que a mí me esté devorando un dragón, ¿verdad? Y por lo tanto yo me voy a separar de él, porque si estar con él o en relación con él me va a causar daño, ¿no? Y subconscientemente, ¿qué hice? ¿Qué hizo Mauricio? Comenzó a construir un muro de separación muy invisible, pero muy real, que me separaba de él, porque yo no quería que me hiciera más daño. ¿Y qué pasó? De este lado del muro quedó un niño tremendamente sediento, hambriento de todos esos aportes que buenos que mi papá sí tenía para dar, porque el niño, ¿no?, en su reacción no sabe filtrar, no dice, bueno, esto es un aporte bueno, está queriendo hacerme bien, no, esta palabra no la voy a tomar, o esta actitud porque me hace mal, no. El niño deja afuera todo. Del otro lado del muro, excluye a ese progenitor de su vida y excluye justamente todos estos aportes de masculinidad, estos nutrientes que el papá le puede y le quiere brindar. El niño se ha cerrado, psicológicamente hablando, a recibir esos estímulos. Y por lo tanto el niño sigue creciendo, pero ahora con un vacío, una necesidad tremendamente grande, muy intensa, justamente de esa identificación, de esa intimidad, de esa identidad. Son 3 I: intimidad, identificación e identidad.
por parte de su progenitor del mismo sexo. Esa necesidad psicológica queda, que es legítima, queda sin ser satisfecha. Y luego en la pubertad esa necesidad de índole psicológica, espiritual, de toque físico, de amor, de afecto, esa necesidad de identidad, intimidad, que se erotiza en la pubertad, se sexualiza, muchas veces por el abuso sexual, por la exposición temprana a la pornografía, por juegos sexuales prematuros. Esa necesidad de índole sexual, de índole psicológica se sexualiza y ahora el niño comienza a desear satisfacer una necesidad legítima de amor, de afecto masculino, pero ya no de una manera psicológica, sino de una manera sexual, de una manera erótica, de una manera romántica en su pubertad, en su preadolescencia, ¿no? Y es allí donde vemos que esto se desarrolla, se construye de una manera que no es saludable, ¿no? Porque el niño sigue quedando con esa necesidad de afecto masculino, de palabras y de afirmación masculina, de afecto masculino, de intimidad masculina, que son necesidades de índole psicológica y legítimas, pero que se sexualizan y busca satisfacerlas de manera sexual. Es como si yo, Alba, en estos momentos tengo sed y tomo un vaso de gasolina. ¿Me va a satisfacer la sed? Por supuesto que no. Estoy satisfaciendo una necesidad legítima de una manera ilegítima, una manera que me va a causar. Lo mismo sucede, perdón, salvando todas las diferencias, ¿no? Hay una necesidad de afecto, de afirmación masculina que se ha sexualizado, se ha erotizado y ahora se busca satisfacerla erótica y sexualmente. Pero la persona lo quiere de esta manera subconscientemente satisfacerla de esa manera, pero queda vacía, sigue sintiendo que esa necesidad de afirmación, de afecto, no es completada, no es satisfecha, porque es una necesidad de índole afectiva, espiritual, y no se puede satisfacer una necesidad afectiva de manera sexual o erótica. Tenemos por aquí una pregunta y dice, ¿cómo puedo hacer si mi hijo no tuvo y no tiene una buena relación con su papá porque él es distante y no hay miras a que eso cambie? Y está atravesando un momento de confusión creyendo que es bisexual. Bien. Quiero aclarar dos cosas. Antes de terminar, lo que acabo de decir, ¿no? Papás que quisieron y hicieron un buen rol, pero que el niño rechaza, ¿no? Y que el niño desarrolla un trastorno en su identidad. Eso por un lado, que uno puede haber sido un buen papá y pensar que ha hecho un buen trabajo, pero el niño ha malinterpretado la paternidad. Cerrando ese tema que ya vamos a revisitarlo. Para responder esa pregunta, quiero comenzar diciendo que en el desarrollo psicosexual del individuo, en un 75% las personas atraviesan un periodo no muy extenso de duplicidad en sus preferencias y en sus deseos sexuales. Esto es algo común en el proceso, pero es de algunos meses, no es de 5 años que el niño o la niña o el joven, digamos, sigue siendo atraída. ¿No? Es un proceso de confusión, podríamos decir, donde el joven está todavía un poco desorientado porque no se ha afirmado en su masculinidad y la niña no se ha afirmado en su feminidad. Entonces, decimos que es común que los preadolescentes atraviesen un proceso donde quizás haya una suerte de confusión, quizás de enamoramiento con otra persona de su mismo sexo, ¿ok? Pero es una transición, una fase de la cual, como parte del desarrollo, sale de esa fase y comienza, si ha tenido estos primeros 10 años de vida
una buena paternidad del niño, una buena maternidad de la niña, sólida, luego ese tipo de confusión se desvanece y el niño se afirma en su masculinidad, la niña en su feminidad y comienza a anhelar ser atraído por lo otro, por lo distinto. El niño por las niñas y las niñas por los varones. Ahora, ¿qué pasa con ese niño? Esto lo digo para aclarar si una mamá de 12 años dice que su hijo está confundido. Bueno, es parte de un proceso. Pero si venimos desde los 8 años con la confusión, Houston, estamos en problemas, ¿no? Esto es un red flag, como se dice en inglés, una alerta roja que nos indica que el niño ya está desarrollando o hay una confusión más severa, que ciertamente tenemos que intervenir, que no se le va a pasar como al 75% de todas las personas que hemos pisado el planeta Tierra, que el 75% han salido de allí, ¿no? El otro 25% es donde por ahí se ha quedado en esa confusión y es allí donde tenemos que intervenir. Por favor, hermanos latinos, intervengamos en los problemas familiares, no hagamos la vista para el otro lado. Como cultura latina, vemos el elefante en la sala y miramos para otro lado. Preferimos no tratar temas para no incomodar a la familia, para que quizás somos, por esta cultura de la honra, como latinos que somos, digo esto que es algo cultural en nosotros los latinos. ¿Por qué? Me tocó vivir con seminario de 2 años allí en California y la cultura anglo no tiene tanto rollo como, y no estoy gloriando la cultura anglo, pero sino que nosotros nos cuesta mucho como cultura tratar estos temas, hablar. ¿Y qué significa tratar? Hablarlos. Hijo, ¿qué está pasando? Hija, ¿qué está pasando? Hablemos, notemos, pero no cuando ya tiene 13, 14, 15 años y descubrimos que está ya relacionándose homosexualmente o lésbica. Ya it's too late, es demasiado tarde, ¿no? Comencemos cuando el niño, ¿cómo se adquiere el idioma? Porque el papá nos habla, ¿no? Y es allí donde tenemos que, como cultura latina, aprender a comunicarnos. Y no solamente lo que hicimos hoy, que me saqué un A en matemática o que tengo un torneo de soccer. No, son importantes los anuncios, pero tratemos a toda costa de, como familia, conectar nuestros corazones. Hay una profecía en los últimos versículos del Antiguo Testamento. Dice que Dios, Jesucristo, volvería el corazón de los padres al de los hijos y el corazón de los hijos al de los padres, ¿no? Pero mire cómo dice el orden, no el corazón de los hijos a los padres, sino primero dice el corazón de los padres a los hijos. Es nuestro rol, primeramente como familia, conectarnos emocionalmente con nuestros hijos, saber por qué etapas están transitando. Y no digo que cada momento que nos reunimos con nuestros hijos sea una sesión de psicoterapia. No, mi hermano, no se confunda, sino que podamos comunicarnos significativamente abriendo nuestros corazones, ¿no? Y si notamos actitudes, comportamientos, ¿no?, de intervenir, de no quedarnos en que ojos que no vio, ojos que no ven, corazón que no siente. Si yo no veo una situación y me niego, obviamente no la identifico y no la tengo que tratar. Por eso, hermanos latinos, muchos de estos quebrantos sexuales, estos problemas emocionales en nuestras familias, se pueden y se deben prevenir. ¿Cómo? Con una pizca de prevención. Una pizca de prevención es algo de todos los días durante 10 años, mis hermanos, ¿no? Podemos ahorrarles mucho dolor de cabeza a nuestros hijos si como papás intervenimos. Ahora esta persona que hace esta pregunta, el papá está ausente, el papá está distante. ¿Qué hay que hacer? Allí la mamá se tiene que sentar con el papá y decirle, mira,
nuestro hijo se siente que es bisexual porque se siente atraído. Es hora, obviamente, eso dice que por 10 años el papá estuvo ausente, el papá estuvo lejano, hubo descuido, no hubo estas tres sí, identidad, intimidad, ¿no? ¿Y qué quiero decir con intimidad? ¿Que se están abrazando y besando todo el día? No. El hecho de poder salir a pescar, ¿no? Qué sé yo, vamos a los... hacer ejercicio, compartir un trabajo juntos, cocinar, o sea, tantas cosas y actividades que se hacen en casa. Exactamente. No hay que planificar todo un gran travesía por los Everglades para ir a rescatar un cocodrilo. No se requiere de más que de ideas prácticas de todos los días poder ganar el corazón de nuestros hijos, porque si no lo ganamos nosotros, los papás, que es la primera cultura, los padres, la van a ganar los pares. Los pares es la segunda cultura. Si como papás no estamos brindándole a nuestros hijos todas estas pautas, todos estos nutrientes necesarios, nuestros hijos solamente tienen que hacer así para ser bombardeados por la segunda cultura, por los pares, ¿no? Sus semejantes. ¿Para qué? Para recibir lo que, no una formación, sino una deformación de lo que es el diseño original, ¿no? Así que este es un tiempo para que, si su hijo de 12 años ve que tiene una relación distante con el papá, hablar con el papá y dígale, papá, despiértese, este niño lo estamos, está teniendo estos comportamientos, a ver, ¿qué podemos hacer? Aquí nuestra amiga, perdona que te interrumpa, dice que su hijo está por cumplir 17 años. No es tarde, nunca es tarde, siempre hay esperanza y te dejamos aquí el teléfono en pantalla, lo había colocado anteriormente para que te comuniques directamente con el Ministerio de Restauración y ellos te van a poder asesorar, guiar personalmente en tu tema en particular. Qué pena que te haya interrumpido, pero me parece muy importante esto porque muchas veces como padres, y ahorita cuando tú decías hablar con el papá, pero en este caso la señora dice el papá no lo va a hacer, entonces uno como mujer va a tener no solamente un problema sino dos problemas. Mi hijo está en esta situación y mi esposo no me escucha, y si se lo llego a contar, luego va a haber una guerra mundial en la casa, porque ¿cómo va a ser que el muchacho me salga con estas? Bien. Es aquí donde aquellos que pertenecemos a una comunidad de fe, que tenemos fe en Dios y somos parte de una familia de fe, una familia espiritual, los grupos de jóvenes, los grupos de adolescentes pueden ser de suma importancia, son de suma importancia. ¿Por qué? Porque a través de otros individuos del mismo sexo, si el niño no está recibiendo estos nutrientes o no recibió en tiempo y forma de parte de su progenitor del mismo sexo, del papá, está la comunidad, ¿no es cierto?, de otros varones, donde el niño en su desarrollo comienza o puede tener la oportunidad de continuar recibiendo esos nutrientes, ¿no? De valía, valentía, coraje, es decir, a través de campamentos de jóvenes, de reuniones, ¿no? Inscribirlo al club de soccer, de fútbol, para que el niño, si es que le gusta al niño, obviamente no obligarlo. Si odia el fútbol, el soccer, y uno lo envía al soccer, obviamente va a terminar aún más contrariado, ¿no? Alguna actividad que incluya otros varones. A veces no, quizás no, el papá no esté ausente porque abandonó la familia. Hay un hermano mayor con el que pueden hacer actividades, ¿no es cierto? Bueno, les pago, vamos a un parque, ¿no? Bueno, los parques son muy caros, vamos al cine, ¿no? Propiciar un tío mayor, un abuelo, una figura, un referente masculino al cual el joven pueda recibir estos nutrientes que son tan, pero tan importantes, amada, ¿no? Y es allí cuando, si somos de una comunidad de fe, hablar con el
líder de jóvenes o el pastor de prejuveniles y comentarle la situación, ¿no? No para que el niño se lo rotule en la frente y diga, este niño se está confundido en su sexualidad, no, sino que este niño sea tratado como cualquier otro niño y que se pueda involucrar en todas las actividades que se involucran todos los niños. Quizás no sea muy bueno en los deportes, pero quizás en una actividad, no sé, de memorización de la Biblia, de versículos en sí. Es allí donde, si en la familia primera hay déficit, ¿no es cierto? Luego tenemos la familia de fe que puede compensar muchas de las carencias que hubo en nuestra familia de origen. Es allí donde las iglesias y las congregaciones tienen un poder restaurador tan, pero tan importante. No dejemos de recurrir a nuestras comunidades de fe, donde allí vamos a encontrar muchas de los nutrientes que van a satisfacer muchas de las carencias que tenemos, que hemos recibido, ¿no? Usted sabe, Albita, una hermana en Cristo decía que psicóloga, doctora en psicología, decía, si enfermamos en grupo, una brasilera divina, si enfermamos en grupo, porque todos estos problemas, estas confusiones sexuales, problemas en la identidad, no surgen como Tom Hanks en Náufrago, ¿no? Castaway, en una isla. No, estos conflictos y estas confusiones surgen en un contexto relacional. Entonces, si enfermamos en grupo, decía ella, sanamos en grupo. Nadie sana en soledad, ¿no? Porque si las relaciones nos enfermaron, tenemos que aprender indefectiblemente a relacionarnos o aprender a relacionarnos sanamente. ¿Y cómo aprendemos a relacionarnos? Relacionándonos. Así que si en un tiempo las relaciones causaron un impacto que nos enfermaron, nuestras familias de fe son utilizadas por Dios para restaurar, para sanar muchas de las heridas o de los déficits y de las carencias que tuvimos en nuestra familia de origen. Por eso es tan importante que prestemos atención, y los grupos de juveniles, prejuveniles, no son una guardería para nuestros adolescentes, o la escuelita infantil o la clase bíblica o Sunday School no es guardería de niños, ¿no? Sino que son escuelas de profetas, de apóstoles, de pastores. Y es así como, si usted está escuchando y es maestra de escuela dominical, sepa que usted está formando a los futuros líderes de la Iglesia de Cristo, donde usted piensa que mire, y es aquí donde yo les quiero compartir cómo Dios salió a mi encuentro en mi confusión sexual, cuando yo estaba involucrado en el estilo de vida homosexual, porque yo había creído que había nacido de esa manera y por lo tanto había vivido, había adoptado, había abrazado una conducta y un estilo de vida homosexual, ¿no? Porque, Alba, vamos a vivir lo que creemos. Yo me creí que era homosexual. ¿Por qué? Porque tenía atracción hacia personas de mi mismo sexo, había sido abusado sexualmente por un periodo de 7 años por otros niños en mi vecindario. Mi exposición a la sexualidad fue a través de los juegos sexuales masturbatorios en el vecindario con pornografía, que yo robaba del maletín de mi padre a partir de los 4 años, que yo encontré revistas pornográficas y compartíamos en estos grupos de abuso sexual, sumado al hecho que yo tenía una carencia tremenda de afirmación, de cariños, de toque masculino, que era una carencia afectiva. Y mire cómo todos estos juegos y cómo el abuso sexualizó una necesidad, ¿no? Que produjo ciertamente que esa necesidad se sexualizara y que yo buscara satisfacer una necesidad legítima de una manera sexual, una necesidad afectiva de manera sexual. Y dije, bueno, si ya que me atraen los hombres voy a practicar la homosexualidad, le voy a dar riendas sueltas a mis atracciones, porque eso es muy importante. Conozco personas que sienten una atracción, pero nunca han
practicado esa atracción. Nunca han dicho, bueno, como el ladrón, si yo veo ¿no es cierto?, un iPhone 14 Pro, ¿no es cierto?, que alguien lo dejó en una mesa en un Burger King y lo veo yo ahí, tengo dos opciones, ¿no? Qué bueno, me hace falta un teléfono, me puedo sentir tentado, me gusta ese iPhone, pero digo, no, está mal, ¿cómo voy a hacer? Ahora, esa tentación me va a definir a mí ese deseo de tener ese iPhone. ¿Me va a convertir a mí en ladrón? Por supuesto que no, ¿no? Un deseo, una tentación, no tiene el poder para definirnos, a menos que nosotros, ¿no?, digamos, sí, me siento de esta manera, quiero tomar el teléfono, esa tentación, ese deseo a mí ahora me va a decir y me voy a convertir en ladrón. Un deseo de robar no me convierte en ladrón. Bueno, un deseo de tener relaciones con alguien de mi mismo sexo no me convierte inmediatamente en homosexual, ¿no? Esto es un periodo, un desarrollo de muchos años. ¿Y qué pasó? Experimenté el mundillo homosexual y fue tan una desilusión que experimenté, tan real, tan grande, una angustia, porque pensaba que cuando abrazara la homosexualidad y mi identidad homosexual iba a ser realmente feliz, iba a salir del closet y qué sé yo, qué sé cuánto. Para mi desconcierto fue una terrible decisión, porque me di realmente con la pared, la cabeza contra la pared, ¿no? Y comencé a transitar un periodo de depresión muy profunda, de insatisfacción, de infelicidad muy grande, muy diferente a como Hollywood, ¿no es cierto?, y Madison Avenue, allá en Estados Unidos, todo el mundo de la publicidad personifica a el estilo de vida homosexual, ¿no? Como viene de bueno, ¿no?, que hay felicidad, que hay plenitud. Para mí fue todo lo contrario. Y fue en esta situación de depresión profunda donde Dios sale a mi encuentro, ¿no?, donde tuve una experiencia espiritual tan importante. Y es aquí, haciendo un paréntesis, amada, donde la espiritualidad es parte de nuestra identidad, de todo este todo, que no podemos divorciarnos, no podemos decir, bueno, nuestra espiritualidad no va a interferir en mi manera de vivir o en mi sexualidad, ¿no? Quizás podamos divorciar nuestra espiritualidad de otras áreas de nuestras vidas y compartamentalizarnos, dividirnos de esa manera. El ser humano tiene la capacidad psicológicamente por un tiempo para hacerlo, pero para vivir vidas plenas, ¿no?, vidas en integridad. Integridad significa todo ese conjunto de partes que están interrelacionadas sinérgicamente uno con las otras, ¿no? Tenemos que hacer las paces con que hay un área espiritual y que no podemos seguir callándola o haciéndole de cuenta que no existía, ¿no? Y es allí donde haber sido católico de chico, tener una noción de Dios y de Jesús, algo muy bueno que mis padres me inculcaran. Luego tuve un encuentro realmente muy poderoso, muy real con este Dios y le di la oportunidad para que Él interviniera en mi vida. Es allí donde la intervención espiritual es tan importante para las personas, papás, mamás, jóvenes o no tan jóvenes que estén escuchando esto. No podemos divorciar nuestra espiritualidad del desarrollo completo del ser humano. Si tratamos de divorciar nuestra espiritualidad y decir, bueno, nacimos del mono, Dios no existe, nos estamos privando y nos estamos divorciando de algo tan, pero tan integral al ser humano, ¿no? Nuestra necesidad de Dios. Y a través de un proceso de construcción de las creencias que yo había creído falsamente, porque como te dije recién, vamos a vivir lo que creemos. Si yo creo que soy homosexual, ¿no?, voy a vivir una vida homosexual. Esto, entre muchas otras sutilezas, ¿no?, engaños que yo había creído con respecto a mi propia personalidad, ¿no?
de que no soy digno, de que nadie me quiere, de que todo me sale mal. Dios me confronta con todo un mosaico de creencias falsas que ciertamente habían construido esa identidad. Y uno vive lo que cree. Y Dios claramente comenzó a iluminar, a echar verdad, ¿no? Su verdad con respecto a todas estas mentiras, ¿no? De que no sirvo, de que no tengo valor. Y lo primero que Él comenzó a infundir en mi corazón era eso, el valor, que yo no era huérfano, sino que era hijo, y que hijo era mi identidad primordial, no de huérfano, ¿no? Y cuando comencé a abrazar mi verdadera identidad, todas las identidades falsas o los aspectos que yo consideraba falsos de mi identidad comenzaron a caer. Esto no sucedió de la noche para la mañana, esto fueron un proceso de 5 años de desandar un montón de caminos, de deconstruir algo que se había comenzado a desarrollar de manera inadecuada, insuficiente, y construirlo con la mano de Dios en un contexto de relaciones vivificantes en una comunidad de fe, que pude construir lo que yo sí quería construir, lo que yo sí deseaba, ¿no? Y es aquí donde todos, escúchame, todos tenemos una opción, todos tenemos una decisión y podemos escoger el tipo de vida que queremos llevar. No estamos solos. Si usted lo quiere hacer por su lado, bueno, que le vaya bien. Sin Dios usted no va a poder, ¿no? Propóngase bajar esas 10 libras que quiere bajar, ¿no? O 20 libras, o lo que sea. Solo usted no va a poder. Necesita de la intervención de Dios para que le dé poder para tomar esa decisión, para que Él salga a su encuentro en el contexto de la comunidad que actúa como ese contexto donde usted va a ir recibiendo muchas de esas verdades que necesita escuchar, que comienzan a desplazar muchas de esas mentiras, por un lado. Y por otro lado, comenzar a reconstruir nuestra identidad saludable con respecto a quiénes somos. Porque quizás en nuestras familias de origen no recibimos esos estímulos y esas pistas con respecto a quiénes nos queremos convertir, ¿no? Y es allí donde en la comunidad de fe podemos ayudarnos unos a los otros, apoyarnos y juntos, ¿no? Porque no es uno que es el paciente, ¿no? Que necesita ayuda, sino que todos necesitan crecer en un aspecto u otro. Así que bueno, Albita, hazme una pregunta, por favor. No, el tiempo se nos ha acabado, esto ha estado buenísimo, se nos quedaron varias preguntas en el camino. Y es más, yo quiero proponerte que hagamos una segunda parte el próximo miércoles, donde podamos dar respuesta a estas preguntas como la de Amelia, no me da tiempo de leerla, de Nancy Moreno, tampoco me da tiempo de leerla porque ya el tiempo lo tenemos encima. Pero sí quiero darles a todos ustedes las redes sociales del Ministerio Restauración, el teléfono que también es un WhatsApp, la página web ministerio-restauracionargentina.org, el correo electrónico ministerio-restauración@gmail.com y en Facebook lo pueden encontrar como Ministerio Restauración ARG, que son las iniciales de Argentina. Quiero darte primero las gracias, Mauricio, por aceptar esta segunda parte que nos vamos dentro de 8 días, así que conectadísimos todos, suscríbanse al canal para que no se pierdan la notificación. Y quiero también invitarte a que compartan este programa porque sabemos que es un tema de actualidad, darte las gracias, pero especialmente decirte a ti, papá, mamá, hermano o persona que estás pasando por esta etapa tan difícil, decirte que hay esperanza, que hay solución, que como lo dijo Mauricio, solo no se puede, que necesitamos la comunidad, pero especialmente necesitamos de Dios, de la intervención divina. Así que los animo, los invito. Mauricio, un abrazo, muchísimas gracias.
No me puedo extender más porque si no me van a jalar las orejas, pero los espero dentro de 8 días a Identidad Sexual, segunda parte, así que nos vemos allí. Chau, chau. Síguenos en las redes sociales y te esperamos en nuestro próximo Punto de Encuentro con Alba Acevedo. Punto de Encuentro es un programa producido por Team Connection para Coes Media Group.